¿Me escucha Abigail? Abigail, Jorge, ¿me escucha Jorge? Sí, Lice. Ya. Buenas tardes, entonces ahora vamos a ver el tema número 8, que son principios de planificación nacional y regional en su primera parte. Vamos a establecer ya. Vamos a establecer de que nosotros requerimos, ¿no?, desarrollar y identificar en primera instancia las zonas turísticas que van a ser planificadas. Entonces, para poder identificar las zonas turísticas, vamos a buscar en primera instancia la ubicación geográfica. Y decíamos que esta ubicación geográfica puede estar determinada, ¿no?, en diferentes zonas. Si nosotros tomamos el caso de Bolivia, vamos a decir que tenemos 3 zonas geográficas bien definidas, ¿no? La zona de los Andes, o del altiplano, la zona de los valles y la zona de los llanos orientales. Lo mismo podemos decir del departamento de Cochabamba. A pesar de que Cochabamba está constituida principalmente por la región de los valles, ¿no?, la zona de los valles está dividida en el Valle Alto, Valle Central y Valle Bajo. Además, si vemos como departamento, ¿no?, vamos a ver de que el departamento de Cochabamba también tiene su parte, una zona andina, que es la que corresponde a todo el sector de la provincia de Bolívar y la provincia Independencia. Tiene la zona de los valles, ¿no?, y tiene también una zona, en este caso, del trópico, que corresponden a bosques hiperhúmedos. Entonces, lo que sí nos interesa a nosotros, para cualquier tipo de zona, sean zonas altas, zonas intermedias, zonas bajas, diferentes pisos ecológicos, diferentes climas, etcétera, hay principios que son aplicables a cualquiera de estas zonas, y cada una de estas zonas, que cuando son identificadas dentro de la planificación de acuerdo a las características de su ubicación geográfica, van a perseguir diferentes objetivos o van a tener diferentes objetivos. Por ejemplo, si nosotros vemos la zona andina, una parte de la zona andina de Bolivia, encontramos el Parque Nacional Sajama. Y el Parque Nacional Sajama tiene una diversidad de atractivos. Entonces, si nosotros vamos a planificar el sector del Parque Sajama, el Parque Nacional Sajama, los objetivos de desarrollo que va a tener el parque van a ser pues distintos a si nosotros queremos, por ejemplo, desarrollar los valles mesotérmicos en el departamento de Cochabamba, que están ubicados en Omereque, en la provincia Campero y en la provincia Misque, ¿no? Entonces, los objetivos van a ser diferentes por las características geográficas que tiene cada una de esas zonas. Ahora, no importa cualquiera, decíamos, que fuese la zona, si es una zona andina, si es una zona del trópico, etcétera. Y los objetivos, cualquiera que fuesen los objetivos que van a tener
Esas zonas no importa. Pero hay para cualquier tipo de zona y cualquier tipo de objetivos a desarrollarse, hay principios que son aplicables casi en la generalidad de estas zonas. Entonces, estos principios van a versar principalmente sobre la identificación. Dentro del diagnóstico que elaboremos de nuestro plan, tenemos que ver ¿ya? Si hay puntos de entrada convenientes hacia el país, hacia el departamento o hacia el municipio, dependiendo el tipo de plan que vamos a elaborar. Si va a ser el Plan Nacional de Turismo, entonces tendremos que ver cuáles son los puntos de entrada a Bolivia. Si el plan es departamental, veremos cuáles son los principales puntos de entrada más convenientes al departamento y lo mismo ocurrirá con la provincia. Es esencial, por favor, esto anoten, registren bien en su cuaderno porque es pregunta del examen. Es esencial que se cuente con uno o varios puntos de entrada. Estos puntos de entrada van a estar determinados, ¿no?, por el tipo de turistas que recibe esa zona o ese país. ¿Quién nos determina el tipo de turistas? En primera instancia, nosotros tenemos que revisar las estadísticas turísticas. Es decir, en las estadísticas turísticas, estas nos van a decir cuál es la mayor demanda que se registra turística. La mayor demanda de turistas que se registran, por ejemplo, turistas extranjeros a Bolivia. Tenemos que ir a revisar las estadísticas del turismo y ahí nos dirán de qué nacionalidad son aquellos turistas extranjeros que llegan a Bolivia. Además, estas estadísticas también nos dirán, estos turistas extranjeros, ¿por qué medios de transporte ingresan a Bolivia? ¿Cuáles son los puntos de entrada de estos turistas extranjeros? Y en ese caso, si vemos turistas extranjeros que ingresan vía aérea a Bolivia, entonces nosotros tenemos el Aeropuerto Internacional del Alto y tenemos acá el Aeropuerto Internacional de Birubiru. Aquí en el centro tenemos al aeropuerto de Cochabamba, al Jorge Vísterman, pero no hay ningún vuelo aéreo internacional que llegue directamente a Cochabamba. No hay. O llegan vuelos internacionales a La Paz, ¿no? Llega un buen número de vuelos, pero mayormente ingresan por Birubiru, por Santa Cruz. Y si los pasajeros quieren ir a Cochabamba, su destino final es Cochabamba, su destino final puede ser Sucre, su destino final puede ser Potosí, su destino final puede ser Tarija, tienen que desembarcar en Santa Cruz, tienen que hacer aduana en Santa Cruz y tienen que hacer migración en Santa Cruz y tomar otro vuelo de un itinerario local para ir a su destino final. Ahora, ahí en ese caso, nosotros vemos que son dos aeropuertos los que son los principales puntos de entrada aérea.
el Aeropuerto Internacional del Alto y el Aeropuerto Internacional de Viru. Entonces, ¿qué líneas aéreas ingresan? Será, y hablamos, es decir, nos ponemos un poco antes de la pandemia, y que seguramente van a seguir operando también después de que pase esto. Tenemos de Europa, que viene Air Europa, que es una línea española, que el vuelo lo hace desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de Barajas en Madrid, es un vuelo directo, ¿no? Y todos los días hay vuelo. Y el otro es desde Viru, Santa Cruz, hasta Madrid en Boa, que son todos los días. Luego Boa tiene Santa Cruz, Sao Paulo, Santa Cruz, Buenos Aires. ¿Y qué vuelos más tiene Boa? No hay más. En vuelos internacionales, Boa solamente tiene esos. Ahora sí tenemos nosotros, en el caso, por ejemplo, de Copa, todos los vuelos que vienen a Bolivia salen desde Panamá. Entonces puede que alguien esté viniendo de Estados Unidos. Y Boa también tiene el vuelo que va directamente Santa Cruz, Miami. Ahora, todos los vuelos que vienen de Copa Airlines vienen por Panamá. Si el pasajero viene de Estados Unidos, de Washington, va a tomar seguramente el vuelo Washington, Panamá, Ciudad Panamá, Santa Cruz. Luego tenemos a Avianca, que es la línea aérea colombiana. Todos los vuelos que vienen a Bolivia por medio de Avianca vienen por Bogotá, por Colombia. Y pueden tener como destino Viru o pueden tener como destino el Aeropuerto Internacional del Alto. Luego tenemos LATAM, que es lo que era LATACOM, que ahora se llama. Y ese lo hacen directamente, es decir, toda su punta de distribución está en Lima, porque es una línea aérea peruana-chilena. Entonces, quien ingresa a Bolivia desde Europa, ¿no? Desde Europa, con la línea LATAM, lo hace por Lima, el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Lima, Santa Cruz, Lima, Viru o Lima, Aeropuerto del Alto. Entonces, nosotros toda esa información tenemos que registrarla, lógicamente, en mapas temáticos. La creación de puntos de entrada es esencial que un país, o en este caso una zona, sea el país, sea el departamento o sea el municipio, cuente con uno o varios puntos de entrada. En este caso pueden ser aeropuertos o pueden ser pasos fronterizos. Y en ese caso también hay que ver las terminales terrestres, las terminales aéreas terrestres, terminales aéreas y terminales marítimas o terminales lacustres en los lagos, ¿no? Si el país es pequeño en su extensión territorial, ¿no? Entonces puede tener un solo punto de entrada. Si el país es grande, ¿no? Puede tener varios puntos. Ingresan por unos y salen por otros. Al tener varios puntos, hay una opción de mayores itinerarios. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, valdría la pena que los turistas ingresen por La Paz, si vienen vía aérea, por el aeropuerto del Alto, ¿no? De ahí puedan distribuirse sus recorridos y puedan visitan la ciudad de La Paz, visitan el lago Titicaca, visitan la península de Copacabana, visitan Tiahuanaco, visitan la ciudad de La Paz, etcétera, y de ahí pueden tomar un vuelo directo hasta el Salar de Uyuni, ¿no? O pueden tomar vía terrestre o vía también aérea, porque ahora hay vuelos, o habían por lo menos vuelos de Boa hasta Potosí. Y de Potosí pueden hacer también por vía terrestre hasta el Salar. Entonces, del Salar ya pueden ellos, si quieren, regresar a Potosí o directamente del Salar pueden tomar un vuelo que va a La Paz y de La Paz ingresar a Cochabamba. O directamente pueden hacer del Salar, de Uyuni, ¿no? Pueden tomar un vuelo hasta Cochabamba, visitan la ciudad de Cochabamba, sus atractivos
y de ahí pueden tomar otro vuelo y visitar Santa Cruz y hacen el vuelo internacional por el Santa Cruz Viru. Es decir, entraron por La Paz y salieron por Santa Cruz. Entonces, es fundamental, totalmente importante y necesario crear puntos de entrada convenientes. Ahora, ¿cómo los vamos a trabajar esta información? La vamos a trabajar en mapas. Es decir, esta información se tiene que registrar en mapas, sea que sean puntos de ingreso, los puntos de entrada por vía aérea, aeropuertos o por pasos fronterizos. Por ejemplo, tenemos el caso de Tarija. Si nosotros vemos, según las estadísticas, ¿cuál es el mayor número de turistas extranjeros que recibe Tarija? Y nos dice que son argentinos. Entonces nos preguntamos, ¿por dónde ingresan los argentinos? Con seguridad que van a ingresar por vía terrestre. Y en este caso serán por los puntos fronterizos. Porque si quisieran venir por avión, tuvieran que ir hasta Buenos Aires, bajar de Buenos Aires, tomar el vuelo, ir hasta Santa Cruz, ¿no? O de Buenos Aires, ir hasta La Paz y La Paz Santa Cruz. Y de Santa Cruz, tomar otro vuelo para ir a Tarija. Entonces, la mayor parte de los turistas extranjeros que ingresan a Tarija son de países, es decir, de regiones fronterizas. Y ahí tenemos de Salta, Jujuy, Córdoba, inclusive, que van a Tarija, pero van en transporte propio o van en transporte público, ¿no? Entonces, hay que ver esos puntos fronterizos. Nosotros tenemos 3 puntos fronterizos en Tarija. Uno que está en Villazón, que es la parte andina hacia el departamento es la parte andina de Tarija, que colinda con Potosí. Luego tenemos el punto fronterizo de Bermejo hacia Aguas Blancas que es el lado argentino, Bermejo el lado boliviano, y tenemos en Yacuiba. Y en Yacuiba el lado boliviano es Pocitos bolivianos y al lado argentino son Pocitos argentinos. Entonces, hacia Tarija tenemos 3 puntos. Eso significa que había que identificar de dónde, por cuál de esos 3 puntos principalmente ingresan los turistas argentinos a visitar, en este caso, Tarija. Una vez que se tienen identificadas las zonas, ¿no? Entonces hemos dicho que los principios, un principio fundamental es determinar la creación de los puntos de entrada más convenientes hacia la zona, cualquiera que fuera. Luego tenemos zona de partida, el punto de entrada y la zona de partida. La zona de partida está contigua al punto de entrada. Si este es el punto de entrada, muchas veces el mismo punto de entrada está tan próxima a la zona de partida porque la zona de partida ya permite a los turistas viajar a otros destinos turísticos del mismo país. En este caso, actuarían. Si el transporte, entran por transporte aéreo los turistas, entonces, como punto de entrada sería La Paz, porque han entrado vía aérea por el aeropuerto de La Paz, o por el departamento de Santa Cruz, que han entrado por el aeropuerto de Viru. Entonces, tiene que haber zonas de partida que sean las que distribuyan, ¿no? Que distribuyan a los turistas a los diferentes atractivos. Y lo que decíamos, si han entrado por La Paz, entonces la zona de partida va a ser la propia ciudad de La Paz, ¿no? Han entrado por el Alto, pero la zona de partida va a ser por La Paz y ellos pueden venir ya sea, pueden desplazarse a los atractivos turísticos de Bolivia vía, por medio de transporte terrestre o pueden hacerlo también por transporte aéreo, como veíamos hace rato, ¿no? Pero en ese caso es fundamental que existan zonas de partida, que tienen que estar contiguas al punto, los puntos de entrada. La zona o en este caso el punto de entrada puede estar y debe estar bien equipada para lograr una mayor permanencia. Es decir, hoteles, restaurantes, todo eso para que de ahí puedan distribuir a los turistas hacia sus diferentes atractivos.
Otro principio fundamental que hay que tomar en cuenta y que sirve para cualquier tipo de plan y para cualquier tipo de zona a desarrollarse, ¿no?, es la agrupación de los atractivos turísticos. Hay que buscar reunir varios atractivos que pueden estar entre naturales y culturales, ¿ya? Y de esa manera, ¿no?, para que la zona sea mucho más atrayente. ¿Por qué? Porque vamos a minimizar los costos de inversión. Estos costos de inversión, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí aquí tenemos atractivos. En este sector tenemos 1, 2, 3, 4, 5 atractivos. Aquí tenemos uno suelto, aquí hay otro suelto y aquí hay 1 y 2. Entonces, bajo este principio que dice agrupación de atractivos turísticos, nosotros tenemos que priorizar en este sector que existen 5 atractivos que están próximos unos a los otros y que tal vez no sabemos, ¿no? Por eso hay que hacer el diagnóstico. Existan poblaciones muy próximas a ellos. Entonces, si nosotros agrupamos estos atractivos, nuestros costos de inversión van a ser menores. Costos de inversión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Servicios básicos, luz, agua, alcantarillado, caminos, servicios de comunicaciones, señales de Wi-Fi, etc. Entonces, si para un atractivo turístico tuviéramos que hacer y levantar el tendido de energía eléctrica, aquí está la población, porque si aquí hay una población, de aquí tuviéramos que hacer un camino acá de 20 kilómetros. El costo de un kilómetro de carretera asfaltada concluida son $2 millones. Entonces aquí tenemos 20 kilómetros, son $40 millones que solamente costaría la carretera. Luego tenemos que hacer un extendido de luz eléctrica, de alcantarillado a la población más cercana. Entonces, por un solo atractivo, el costo es muy grande. Y ningún gobierno, ningún estado, ni ningún municipio va a querer hacer costos tan grandes, invertir costos tan grandes para un solo atractivo. En cambio, si agrupamos a los atractivos turísticos, la inversión va a ser mucho menor. Porque la red de alcantarillado, si aquí hay una población, jalamos nomás al atractivo turístico la red de alcantarillado, que pueden ser 2 kilómetros, 3 kilómetros de tubería al atractivo, porque el atractivo necesita tener servicios básicos, necesita tener luz, necesita tener agua, necesita tener alcantarillado, agua potable, etcétera, ¿no? Entonces, nuestros costos van a bajar. Además, cuando nosotros agrupamos los atractivos turísticos, ¿no?, vamos a también a desarrollar y vamos a crear mayores actividades. Por ejemplo, si aquí tenemos una actividad, puede ser una visita a una senda turística por 4 horas. Y puede ser la visita pedestre a una senda ecoturística. Luego podemos ir a pescar al río como otra actividad turística. Puede ser observación de aves. O otra actividad puede ser visita a pueblos ancestrales para ver y conocer sus costumbres y sus tradiciones. En ese caso, ya estamos aquí 1, 2, 3, 4 actividades que tienen un atractivo turístico. Ahora, este otro atractivo turístico es cultural. Entonces se puede hacer visita a templos y museos. Se puede hacer una visita a las ruinas de una civilización antigua, de los incas, por ejemplo. 2 actividades. O podemos ir a un taller de alfareros.
Entonces, en este atractivo ya estamos creando 3 actividades. Y así. Entonces, al mayor número de actividades, permite el mayor tiempo de permanencia de los turistas. Y al haber mayor permanencia de los turistas, significa que van a generar mayores ingresos económicos a las zonas o regiones turísticas, sean turistas extranjeros o sean turistas nacionales. ¿Preguntas? No, Lice. Bien, ahora vamos a ver acá cómo estamos y lo que decíamos hace rato cuando veíamos cuáles son, en este caso, las fronteras terrestres en nuestro país. Hacia fronterizo con el Brasil tenemos en Cobija. En Cobija lo único que nos separa a Río Branco desde Cobija es un puente con un río. Cruzamos el puente y ya estamos en el Brasil. Y la mitad del puente es del Brasil y la mitad del puente es de Bolivia. Aquí tenemos, en el lado del Beni, tenemos a este lado, al lado boliviano se llama Guayaramerín y al lado brasileño se llama Guajaramerín. ¿Qué es lo que nos divide? El río. Luego tenemos hacia el lado del Perú, ¿no? Que tenemos el lago Titicaca, que está compartido entre Perú y Bolivia. Tenemos una parte, un hito fronterizo que está en el desaguadero, ¿no? Luego tenemos el otro que está hacia en el mismo, por el estrecho de Tiquina, que se va vía lacustre en embarcación al lado peruano. Hacia el lado de Chile tenemos hacia Arica, que sería acá, y en Pisiga hacia Iquique. Y aquí abajo decíamos, tenemos en Tarija el hito de, es decir, la frontera en Bermejo, tenemos en Yacuiba, ¿ya? Y aquí por aquícito que está, que había estado en el departamento de Potosí, que es el de Villazón. Hacia el Paraguay, tenemos una carretera que está en proyecto, por eso vemos aquí rojo, que está en proyecto. Hay un camino, sí, pero que no es bueno, que viene de Camiri va a Boyuibe y de Boyuibe va directamente hacia el Chaco boliviano y entra al Chaco paraguayo. Y luego tenemos hacia Santa Cruz, tenemos Puerto Suárez, que vamos por vía, vamos hasta San José de Chiquitos por carretera, y de ahí también vamos ahí la vía férrea que nos lleva hasta Puerto Suárez. Y también tenemos hacia la parte de San Ignacio. Entonces, esos serían los hitos fronterizos, ¿no?, que tenemos como país. Aquí vamos a ver un mapa turístico del Perú, que es un tour en Cajamarca. Y aquí en Cajamarca, por ejemplo, que sería en este caso el, la zona de partida de los turistas. En Cajamarca hay un aeropuerto y va a ser el punto de entrada, puede ser vía aérea o también puede ser vía terrestre, ¿no? Entran a Cajamarca y pueden hacer como punto de centro de distribución de las actividades turísticas, pueden ir a Cumbemayo, que tienen acá, aquí vemos cuál es la referenciación, y son sitios arqueológicos. Entonces aquí tenemos ruinas, que son estas. Luego de Cajamarca pueden salir también hacia Baños del Inca, que son también ruinas y que podemos verlos acá. Aquí tenemos estas ruinas. También de Cajamarca hacia Otusco, aquí también tenemos ruinas arqueológicas y tenemos la ventana del Tusco o Tusco. Luego, si desean también los turistas, pueden hacer actividades, como en el caso de muy próxima a la población de Jesús, que pueden hacer
agroturismo para ir a ver esas granjas pecuarias donde hay bastante ganado. Entonces, aquí tenemos toda la leyenda, ¿no? Aquí tenemos la señalización. En este caso es capital del departamento con naranja. Luego tenemos capital provincial, el de puntos, capital distrital, otros pueblos, que son los puntitos negros, otros pueblos, sitios arqueológicos, aquí estamos viendo los sitios arqueológicos. Después vemos una M, que son, por aquí hay museos, debe haber por aquí algún lugar con una visita de algún museo, ¿no? Luego, lo negro son vías asfaltadas, son carreteras asfaltadas, vía afirmada, que es camino de tierra, pero estable, y tenemos una línea punteada para el caso que hubiera para hacer caminata o trekking. Acá tenemos un tour en Chachapoyas, ¿no? Donde bajo las mismas características vemos la capital del departamento es Chachapoyas, que va a ser en este caso va a ser nuestro centro de distribución, ¿no? Y de aquí hay las opciones de poder visitar ruinas. Aquí tenemos ruinas. Luego tenemos, aquí hay una provincia, la capital de Lamut, y aquí hay poblaciones, y aquí tenemos un camino, un trekking, caminata, y aquí se pueden ver un sinnúmero de ruinas, pero en caminata y trekking. Si quieren también saliendo de Chapapoyas, entonces pueden ingresar a Tingo, y de Tingo hacen una caminata que no es muy larga y van a ver también ruinas, o pueden ir también a Choctamal, que es otra población, y así sucesivamente pueden ir recorriendo, ¿no? Recorriendo los diferentes atractivos turísticos, pero que vemos que estos atractivos por lo general están, es decir, también agrupados. Si aquí vemos hay 1, 2, 3, y estos que están próximos a la población, ¿no? Aquí tenemos un museo en Leibemamba, tenemos el museo, la laguna de los cóndores, que hay que hacer un trekking, hay que hacer una caminata para poder llegar hasta la laguna de los cóndores, y también aquí hay ruinas, en este sector también encontramos ruinas, y aquí hay el sector de balsas. Entonces, esta información, han visto cómo la información la logramos sistematizar toda ella en mapas temáticos. ¿Preguntas? Ninguna, No, Lice. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase y que tengan una buena tarde.